¿Qué harías tú si tu hijo hiciera algo mal en la iglesia y Dios lo quemara vivo frente a tus ojos? No estoy exagerando, no estoy siendo dramático. Eso es exactamente lo que le pasó a Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Sus dos hijos mayores entraron al tabernáculo, hicieron algo que la Biblia describe con solo 2 palabras: fuego extraño, y en cuestión de segundos salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Murieron ahí mismo, delante de su padre, delante de todo el pueblo, delante de Dios. Y lo que Dios le dijo a Aarón después es quizás lo más perturbador de toda la escena. Pero llegaremos a eso. Lo que quiero que entiendas desde ahora es que esta historia no es lo que parece a primera vista. La mayoría de personas que la leen se quedan en la superficie. Piensan que Nadab y Abiú simplemente usaron el fuego equivocado y Dios los castigó por eso. Punto final. Caso cerrado. Pero cuando investigas en profundidad, cuando analizas el contexto hebreo, cuando lees lo que pasó en los capítulos anteriores y lo que Dios ordenó inmediatamente después de matarlos, descubres que lo que realmente hicieron fue mucho más grave de lo que imaginas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este video. Vamos a investigar capa por capa qué fue realmente el fuego extraño, por qué Dios reaccionó de una manera tan extrema, qué estaban haciendo realmente Nadab y Abiú ese día, y por qué esta historia contiene una advertencia que aplica directamente a tu vida hoy. Pero para entender lo que pasó ese día, necesitamos retroceder exactamente 24 horas. Porque lo que ocurrió el día anterior cambia completamente el significado de lo que hicieron Nadab y Abiú. Levítico capítulo 8 describe uno de los días más importantes en toda la historia de Israel. Después de meses de construcción, el tabernáculo finalmente estaba terminado. Dios le dio instrucciones exactas a Moisés sobre cómo consagrar a Aarón y a sus 4 hijos como sacerdotes. Cada detalle estaba especificado, cada paso tenía un orden preciso, cada elemento tenía un significado. Moisés lavó a Aarón con agua, le puso la túnica, le ciñó el cinto, le colocó el manto del efod, le puso el pectoral con las 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Le colocó la mitra sobre la cabeza con la lámina de oro que decía «Santidad a Jehová». Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9, describe todo el proceso paso a paso. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que estaba en él. Ungió el altar 7 veces, ungió la fuente y su base, y finalmente derramó aceite sobre la cabeza de Aarón para consagrarlo. Levítico 8, versículo 12. Después fue el turno de los hijos de Aarón. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar fueron vestidos con sus túnicas sacerdotales, fueron ceñidos con cintos, les pusieron tiaras, todo exactamente como Dios lo había ordenado. Y fíjate en algo crucial. Levítico 8. Versículo 36 dice textualmente que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Todas, no algunas, no la mayoría, todas. Ese día todo se hizo perfectamente. La consagración incluyó sacrificios de becerro por el pecado, carnero para el holocausto y otro carnero de las consagraciones. La sangre fue aplicada en la oreja derecha, el pulgar derecho de la mano y el dedo gordo del pie derecho de Aarón y de cada uno de sus hijos. Cada detalle fue ejecutado con precisión milimétrica, y entonces Moisés les dio una instrucción final. Levítico 8, versículo 35. Les dijo que debían quedarse a la puerta del tabernáculo de reunión día y noche por 7 días, y que debían guardar la ordenanza delante de Jehová para que no murieran. Escuchaste bien, para que no murieran. Moisés les advirtió explícitamente que desobedecer las instrucciones de Dios en relación al tabernáculo tenía una consecuencia específica.
la muerte. Nadab y Abiú escucharon esa advertencia. Estuvieron presentes, participaron de toda la ceremonia. Vieron cómo Moisés seguía cada instrucción al pie de la letra. Entendían perfectamente que acercarse a Dios requería obediencia absoluta. Y esto es importante porque destruye por completo la idea de que lo que hicieron después fue un simple error inocente. No lo fue. Ellos sabían las reglas, las habían visto aplicar durante 7 días consecutivos. Ahora llegamos al día 8. Levítico capítulo 9, el día en que todo cambia. Moisés llamó a Aarón y le dijo que tomara un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y que los ofreciera delante de Dios. Luego le dijo que instruyera al pueblo para que también trajera sus ofrendas: un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero para holocausto, un buey y un carnero para las ofrendas de paz, y una ofrenda de cereal amasada con aceite. Levítico 9, versículos 2 al 4. ¿Por qué tantas ofrendas el mismo día? Porque Moisés les dijo algo extraordinario. Les dijo que hicieran todo eso porque ese día Jehová se les aparecería. Versículo 4. Piensa en lo que eso significa. Dios mismo iba a manifestar su presencia de manera visible. No era un servicio religioso más, no era una ceremonia simbólica. El Creador del universo iba a mostrarse delante de ellos. Aarón hizo todo exactamente como Moisés le ordenó. Ofreció el becerro de expiación por su propio pecado. Degolló la ofrenda, aplicó la sangre en los cuernos del altar, quemó el sebo, los riñones y la grosura del hígado sobre el altar. Quemó la carne y la piel fuera del campamento. Levítico 9, versículos 8 al 11. Luego ofreció el holocausto del pueblo, luego la ofrenda de cereal, luego las ofrendas de paz. Todo en orden, todo siguiendo el protocolo exacto, todo perfecto. Y cuando terminó todas las ofrendas, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Después descendió del altar. Moisés y Aarón entraron juntos al tabernáculo de reunión y cuando salieron, bendijeron al pueblo. Y entonces ocurrió algo que Israel nunca había visto. Levítico 9, versículo 23 al 24, dice que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras que estaban sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio, y se regocijaron y se postraron sobre sus rostros. Fuego divino, fuego que salió directamente de la presencia de Dios, cayó sobre el altar y consumió las ofrendas. No fue un rayo, no fue una combustión natural, fue fuego sobrenatural que descendió del cielo como señal de que Dios aceptaba el sacrificio y aprobaba todo lo que se había hecho. El pueblo entero gritó de alegría y cayó rostro en tierra. Era la confirmación máxima. Dios estaba satisfecho. El tabernáculo funcionaba. El sistema sacerdotal era legítimo. La presencia de Dios habitaba entre ellos. Imagínate ese momento. Miles de personas postradas en tierra, fuego divino consumiendo las ofrendas, la gloria de Dios visible para todos. Aarón acababa de completar el servicio más perfecto de su vida. Sus 4 hijos estaban ahí, consagrados, vestidos con sus ropas sacerdotales, siendo testigos del momento más sagrado en la historia de su nación. Todo era perfecto. Y entonces, inmediatamente después, sin que el texto bíblico indique que pasara siquiera un día, ocurrió el desastre. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Lee eso otra vez. El mismo fuego que acababa de consumir las ofrendas en señal de aprobación, ahora consumió a 2 sacerdotes en señal de juicio. El mismo fuego,
la misma fuente, la misma presencia de Dios, pero un resultado completamente opuesto. Hace un momento el fuego trajo gozo, ahora trajo muerte. Hace un momento el pueblo gritó de alegría, ahora el silencio debió haber sido ensordecedor. Pero aquí está la pregunta que todo el mundo se hace y que casi nadie puede responder satisfactoriamente. ¿Qué es exactamente el fuego extraño? ¿Qué hicieron realmente Nadab y Abiú que fue tan grave como para merecer la muerte instantánea? Vamos a investigar esto capa por capa, porque la respuesta no es tan simple como parece. La primera capa es la más obvia. El texto dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. En hebreo, la palabra que se traduce como extraño es Sara. Y esta palabra tiene un significado muy específico. No significa simplemente diferente o alternativo. Sara en hebreo significa ajeno, foráneo, ilegítimo, que no pertenece. Es la misma palabra que se usa en Proverbios para describir a la mujer extraña, la que seduce al hombre lejos del camino correcto. Cuando la Biblia dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego Sara, está diciendo que trajeron algo que no pertenecía a la presencia de Dios, algo que era fundamentalmente incompatible con la santidad divina. Ahora, ¿qué era ese fuego en términos prácticos? Éxodo capítulo 30, versículo 9, ya había dado una prohibición específica. Dios dijo que sobre el altar del incienso no ofrecerían incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. El altar del incienso tenía reglas precisas. Solo se podía usar el incienso preparado según la fórmula exacta que Dios prescribió en Éxodo 30, versículos 34 al 38. Y esa fórmula no era algo improvisado. Dios especificó 4 ingredientes exactos: estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Debían mezclarse en partes iguales, molerse finamente y salarse. El resultado era un incienso único en todo el mundo antiguo. No existía nada igual en ningún templo pagano, en ningún mercado, en ninguna casa. Y la protección que Dios puso sobre esa fórmula era absoluta. Éxodo 30. Versículo 38 dice textualmente que cualquiera que hiciera incienso como ese para olerlo, sería cortado de entre su pueblo. No se podía replicar para uso personal. No se podía comercializar. No se podía usar fuera del tabernáculo. Era exclusivamente para Dios. Punto. Sin excepciones, pero hay más. Levítico capítulo 16, versículo 12, cuando describe las instrucciones para el día de la expiación, dice específicamente que el sumo sacerdote debía tomar fuego del altar que estaba delante de Jehová. El fuego que se usaba para el incienso no podía venir de cualquier fuente. Tenía que venir del altar de Dios, del fuego que Dios mismo había encendido. ¿Recuerdas el fuego que acababa de caer del cielo y consumir las ofrendas? Ese fuego era sagrado. Dios lo había enviado. A partir de ese momento, según la tradición judía, ese fuego debía mantenerse encendido perpetuamente sobre el altar. Levítico 6, versículo 13, lo confirma. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Entonces, cuando Nadab y Abiú tomaron fuego y lo pusieron en sus incensarios, la primera posibilidad es que tomaron fuego de una fuente que no era el altar de Dios, tal vez de una fogata común, tal vez de brasas del campamento, tal vez encendieron su propio fuego. Sea cual sea la fuente, no era el fuego sagrado. Era fuego humano intentando hacer el trabajo del fuego divino. Y eso ya es suficiente para entender parte de la gravedad. Pero no es toda la historia, porque hay una segunda capa mucho más inquietante. Inmediatamente después de relatar la muerte de Nadab y Abiú, la Biblia hace algo inusual. Sin transición aparente, sin conexión narrativa obvia, Dios le da a Aarón una instrucción completamente nueva. Levítico 10, versículos 8 al 9. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo
No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Espera un momento. ¿Por qué Dios prohíbe el alcohol justo después de la muerte de Nadab y Abiú? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, a menos que tenga todo que ver? Muchos rabinos y estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos han señalado que esta prohibición de alcohol, colocada inmediatamente después del incidente de Nadab y Abiú, no es una coincidencia. Es una pista. El texto bíblico está sugiriendo, sin decirlo explícitamente, que Nadab y Abiú podrían haber estado bajo la influencia del alcohol cuando decidieron entrar al tabernáculo con fuego extraño. Piénsalo. Acababan de presenciar el momento más glorioso en la historia de su nación. El fuego del cielo había caído. La gloria de Dios se había manifestado. El pueblo entero estaba celebrando. Era una fiesta. Y en las celebraciones del antiguo Oriente Medio, el vino fluía abundantemente. Si Nadab y Abiú estaban ebrios o al menos bajo la influencia del alcohol, eso explicaría varias cosas. Explicaría por qué actuaron impulsivamente en lugar de seguir el protocolo. Explicaría por qué tomaron fuego de una fuente incorrecta. Explicaría por qué entraron al lugar santo sin autorización. Y explicaría por qué Dios, inmediatamente después, estableció la prohibición de alcohol para todos los sacerdotes que entraran al tabernáculo. Dios no legisla sobre problemas que no existen. Si prohibió el vino después de este incidente, es porque el vino fue parte del problema. Pero aquí necesito ser honesto contigo. La Biblia no dice explícitamente que estaban borrachos. Algunos estudiosos rechazan esta interpretación y argumentan que la prohibición del alcohol es simplemente una nueva regulación para el futuro. Y tienen razón en que el texto no lo confirma directamente. Sin embargo, la colocación de esa prohibición justo ahí, justo después de ese evento, sin ningún otro contexto que la conecte, es una de esas señales que el texto hebreo deja para el lector atento. La Biblia muchas veces no dice las cosas directamente, las implica, las deja entre líneas para que tú las descubras. Ahora vamos a la tercera capa, y esta es la que realmente cambia todo. Hay algo que la mayoría de personas pasan por alto cuando leen esta historia, y es la cuestión de la autoridad y el orden. Nadab y Abiú no solo usaron el fuego equivocado, no solo podrían haber estado ebrios, hicieron algo más fundamental. Actuaron por su propia cuenta, sin que nadie se los ordenara. El texto dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Esas últimas palabras son la clave de todo, que Él nunca les mandó. En hebreo, Asher lo tziva otam, que no les fue ordenado. En el sistema sacerdotal que Dios acababa de establecer, nada se hacía por iniciativa personal, absolutamente nada. Cada acción, cada sacrificio, cada incienso, cada movimiento dentro del tabernáculo tenía que ser ordenado por Dios a través de Moisés. El sacerdote no improvisaba, no innovaba, no decidía por su cuenta cuándo, cómo o qué ofrecer. Nadab y Abiú rompieron ese principio fundamental. Decidieron por su propia cuenta que iban a ofrecer incienso. Nadie se los pidió. Moisés no les dio esa instrucción. Dios no les comunicó esa orden. Ellos simplemente decidieron hacerlo. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Dice que cada uno tomó su incensario. Cada uno. Los dos al mismo tiempo. Los dos actuando en coordinación. No fue un error individual impulsivo. Fue una decisión coordinada entre dos personas para hacer algo que no les correspondía. El Talmud judío en el Tratado de Erubín sugiere que Nadab y Abiú actuaron motivados por arrogancia. Habían visto la gloria de Dios descender. Habían visto el fuego consumir las ofrendas, y en lugar de sentir reverencia, sintieron ambición. Quisieron participar directamente en ese momento de gloria. Quisieron acercarse más.
Quisieron ofrecer algo por su cuenta para ser parte del espectáculo divino. Hay incluso una tradición rabínica que dice que Nadab y Abiú solían caminar detrás de Moisés y Aarón, diciendo entre ellos: ¿cuándo se morirán estos viejos para que nosotros lideremos? Aunque esta tradición no es parte del texto bíblico canónico, refleja una interpretación antigua de que el problema de Nadab y Abiú no fue un error técnico, fue un problema del corazón. Una actitud de ambición desmedida, de creerse con más autoridad de la que tenían, de querer usurpar un rol que no les correspondía. Y esto conecta con algo que Éxodo capítulo 24 ya nos había revelado sobre ellos. Cuando Dios llamó a Moisés para subir al monte Sinaí, le dijo que subieran también a Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Éxodo 24, versículo 1. Y el versículo 9 al 11 dice que subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y Dios no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Fíjate en esa última frase: vieron a Dios, y comieron y bebieron. Acababan de contemplar la manifestación más sublime de la divinidad, y su reacción fue comer y beber, como si estuvieran en un banquete casual. Algunos comentaristas ven en este detalle una falta de reverencia que ya existía en Nadab y Abiú antes del incidente del fuego extraño. Y hay otro detalle que muchos pasan por alto. El texto de Éxodo 24, versículo 11 dice específicamente que Dios no extendió su mano contra ellos. ¿Por qué mencionar eso? ¿Por qué aclarar que Dios no los mató en esa ocasión? A menos que hubiera razón para hacerlo, a menos que ya en ese momento hubiera algo en la actitud de estos hombres que merecía juicio, pero que Dios, en su misericordia, dejó pasar temporalmente. Si eso es cierto, entonces lo que pasó en Levítico 10 no fue la primera ofensa de Nadab y Abiú, fue la última. Dios ya les había dado una oportunidad en el Sinaí. Les permitió ver su gloria y vivir, pero ellos no aprendieron la lección, no desarrollaron la reverencia que esa experiencia debió producir en ellos. Y cuando la gloria de Dios volvió a manifestarse el día de la inauguración del tabernáculo, repitieron el mismo patrón. Se acercaron sin reverencia, actuaron por su cuenta, y esta vez Dios no los dejó pasar. Si estás recibiendo algo de este video, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu corazón, te pido que compartas este video con alguien que necesita escucharlo. A veces un solo mensaje puede cambiar la perspectiva de una persona para siempre. Ahora llegamos a la cuarta capa, y esta es quizás la más difícil de procesar emocionalmente. Después de que el fuego consumió a Nadab y Abiú, Moisés le dijo algo a Aarón que define toda la teología de este pasaje. Levítico 10, versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esas dos palabras, Aarón cayó, son de las más desgarradoras de toda la Biblia. En hebreo es Vayidom Aharón, y la palabra Vayidom no significa simplemente que no habló, significa que se quedó paralizado, que se detuvo completamente, que su alma se congeló. Imagina la escena. Aarón está parado frente al tabernáculo. Los cuerpos quemados de sus dos hijos mayores están en el suelo delante de él. El olor a carne quemada llena el lugar. Miles de personas están observando en shock, y Moisés, su propio hermano, en lugar de consolarlo, le explica por qué Dios tenía razón en matarlos. Y Aarón cayó. No protestó, no gritó, no cuestionó a Dios, no se rebeló. Cayó. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que en algún nivel Aarón entendió.
Entendió que sus hijos habían cruzado una línea. Entendió que Dios había actuado justamente. Entendió que la santidad de Dios no es negociable, ni siquiera cuando los que la violan son tus propios hijos. Eso no quiere decir que no le dolió. Por supuesto que le dolió. Era su padre, pero el dolor no lo llevó a cuestionar la justicia de Dios. Lo llevó al silencio, porque a veces la única respuesta correcta ante la soberanía de Dios es el silencio. Y lo que Moisés dijo, que Dios se santifica en los que se acercan a Él, revela algo fundamental sobre la naturaleza de Dios que muchas personas hoy no quieren aceptar. Dios no ajusta sus estándares según nuestras intenciones. Dios no evalúa nuestro acercamiento a Él según lo que nosotros consideramos aceptable. Dios tiene un estándar, y ese estándar no cambia porque nosotros creemos que nuestro corazón estaba en el lugar correcto. Nadab y Abiú tal vez pensaron que estaban honrando a Dios, tal vez en su mente estaban haciendo algo bueno. Tal vez dijeron, vamos a ofrecer incienso extra porque estamos tan impresionados por lo que acabamos de ver. Pero la sinceridad no reemplaza la obediencia. El entusiasmo no sustituye la reverencia, y la buena intención no anula la desobediencia. Ahora mira lo que pasa inmediatamente después, y esto revela la magnitud de lo que Aarón tuvo que enfrentar. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, y les dijo que se acercaran y sacaran a sus hermanos de delante del santuario y los llevaran fuera del campamento. Levítico 10, versículo 4. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había dicho. ¿Notaste algo? Dice que los sacaron con sus túnicas. Las túnicas sacerdotales, las mismas túnicas que Moisés les había puesto durante la consagración, las mismas ropas sagradas que simbolizaban su separación para el servicio de Dios. El fuego de Dios los consumió, pero no destruyó sus vestiduras. Según comentaristas antiguos, esto indica que el fuego divino no fue un fuego físico ordinario. Fue un fuego que actuó sobre sus almas, sobre su vida interior, dejando intacto el exterior. Hay un simbolismo profundo aquí. Las vestiduras representaban el llamado sacerdotal, y el llamado era legítimo. Dios sí los había llamado, Dios sí los había consagrado. Las ropas quedaron intactas porque el ministerio que representaban era real. Lo que falló no fue el llamado, fue la manera en que respondieron a él. Y después de que sacaron los cuerpos, Moisés les dio a Aarón y a sus 2 hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, una instrucción demoledora. Levítico 10, versículo 6. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Dios les prohibió hacer duelo público. En la cultura hebrea, descubrirse la cabeza, rasgar las vestiduras y llorar públicamente eran las expresiones normales de dolor ante la muerte de un ser querido. Era el derecho sagrado de toda familia. Pero Dios les dijo que no lo hicieran. No podían llorar públicamente a sus propios hermanos e hijos. ¿Por qué? Porque hacer duelo público por personas que Dios había juzgado sería equivalente a cuestionar públicamente el juicio de Dios. Sería decirle al pueblo que Dios había sido injusto. Y eso no solo sería desobediencia, sino que pondría en peligro a toda la congregación. Moisés les dijo que el pueblo podía llorar. El versículo 6 continúa diciendo que todos los hermanos de Israel, toda la casa de Israel, lamentarían el incendio que Jehová había hecho. El pueblo tenía permiso de hacer duelo, pero los sacerdotes no. Aarón tuvo que pararse allí, sin una lágrima visible, sin un grito de dolor, sin rasgar su ropa en señal de luto, mientras los cuerpos de sus hijos eran sacados del campamento. Tuvo que mantener la compostura sacerdotal mientras su corazón se rompía en pedazos.
Y eso no es todo. Moisés además les dijo que no salieran de la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 7. No podían ni siquiera acompañar los cuerpos, tenían que quedarse en su puesto, porque el aceite de la unción de Jehová estaba sobre ellos. El aceite de la unción, la consagración, el llamado, eso estaba por encima de su dolor personal, eso estaba por encima de su derecho al duelo, eso estaba por encima de todo. Si esto te está hablando, si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas, dale like a este video. No es por los números, es porque cada like le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y ayuda a que más personas que necesitan escuchar esto lo encuentren. Ahora quiero que veamos algo que revela la dimensión completa de lo que perdió a Aarón ese día. Porque no solo perdió 2 hijos, perdió 2 líneas genealógicas completas. Números capítulo 3, versículo 4 dice que Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de él en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. No tuvieron hijos. Esas 3 palabras son devastadoras cuando entiendes lo que significaban en la cultura hebrea. En Israel, tu nombre sobrevivía a través de tus hijos. Tu herencia, tu tierra, tu identidad tribal, todo se transmitía por generaciones. No tener hijos significaba que tu nombre desaparecía de Israel. Tu línea se extinguía para siempre. Nadab y Abiú no solo murieron, fueron borrados de la historia genealógica de Israel. Si hubieran tenido hijos antes de morir, al menos su nombre habría continuado. Pero murieron sin descendencia. Su rama del árbol sacerdotal fue cortada de raíz. Y Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 2, confirma esto cuando describe la organización de los turnos sacerdotales en tiempos de David, siglos después. Dice que Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Todo el sacerdocio de Israel se organizó a través de las líneas de los 2 hijos que sobrevivieron. Nadab y Abiú desaparecieron completamente del mapa sacerdotal. Esto significa algo teológicamente profundo. El pecado de Nadab y Abiú no solo los afectó a ellos, afectó a generaciones enteras que nunca nacieron, hijos que nunca tuvieron, nietos que nunca existieron, familias sacerdotales que nunca se formaron. Una sola decisión, un solo momento de desobediencia, cortó una línea generacional para siempre. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente, porque nuestras decisiones nunca nos afectan solo a nosotros. Lo que hacemos hoy tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que podemos ver. La desobediencia de un padre puede marcar a sus hijos. La irreverencia de una generación puede costar oportunidades a la siguiente. Y si piensas que el caso de Nadab y Abiú fue un evento aislado, necesitas saber que no lo fue. La Biblia registra otros casos donde acercarse a Dios incorrectamente tuvo consecuencias mortales. Segundo de Samuel capítulo 6 relata la historia de Usa. David había decidido traer el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. Era un momento de celebración nacional. Había música, danza, alegría en todo Israel. Pero cometieron un error. Pusieron el arca en un carro nuevo tirado por bueyes, en lugar de cargarla sobre los hombros de los levitas, como Dios había mandado en Números capítulo 7, versículo 9. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano para sostener el arca y que no cayera. Su intención era buena. Quería proteger el objeto más sagrado de Israel, pero Dios lo hirió de muerte allí mismo, junto al arca. Segundo de Samuel 6, versículo 7. Un hombre murió por tocar un objeto sagrado con buenas intenciones, pero sin seguir el protocolo establecido. La misma lección, la misma realidad. La sinceridad no reemplaza la obediencia.
y Números capítulo 16 cuenta la rebelión de Coré. 250 líderes de Israel se presentaron ante Moisés con incensarios, ofreciendo incienso, reclamando que todos en Israel eran santos y que Moisés y Aarón no tenían derecho a elevarse por encima de la congregación. Y fuego salió de la presencia de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Números 16, versículo 35. El mismo patrón: incienso no autorizado, fuego divino, muerte instantánea. El caso de Nadab y Abiú no fue una anomalía. Fue el establecimiento de un principio que Dios aplicó consistentemente a lo largo de toda la historia de Israel. Ahora necesito mostrarte algo que la mayoría de sermones sobre Nadab y Abiú nunca mencionan. Y es el contexto más amplio de lo que estaba en juego ese día. El tabernáculo no era simplemente un lugar de culto, era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Era el lugar donde la presencia infinita de Dios se comprimía en un espacio finito para habitar entre seres humanos imperfectos. Y para que eso fuera posible, se necesitaba un sistema meticulosamente diseñado para proteger tanto la santidad de Dios como la vida del pueblo. Piénsalo de esta manera. El problema fundamental de la relación entre Dios e Israel no era que Dios no quisiera estar con su pueblo. Dios quería desesperadamente habitar entre ellos. Toda la historia del Éxodo apunta a eso. Dios los sacó de Egipto no solo para liberarlos de la esclavitud, sino para traerlos a sí mismo. Éxodo 19. Versículo 4 dice que Dios los cargó sobre alas de águila y los trajo a Él. El problema era que Dios es infinitamente santo e Israel era inevitablemente pecador. Y la santidad absoluta y el pecado no pueden coexistir en el mismo espacio sin que uno destruya al otro. Es como intentar meter el sol dentro de tu casa. El sol es maravilloso, quieres su luz, quieres su calor, pero si lo traes demasiado cerca, te incinera. El tabernáculo era la solución de Dios a ese dilema, un sistema que permitía la cercanía sin la destrucción. Cada cortina, cada velo, cada columna, cada pieza de mobiliario funcionaba como una capa de protección. El atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. 3 niveles de separación progresiva entre el pueblo y la presencia directa de Dios. Cada elemento del tabernáculo tenía una función protectora. Las cortinas, los velos, las columnas, el mobiliario, el orden de los sacrificios. Todo estaba diseñado para crear capas de separación entre un Dios infinitamente santo y un pueblo inevitablemente pecador. Los sacerdotes eran los intermediarios. Ellos podían cruzar ciertas barreras que el pueblo común no podía cruzar. Pero incluso los sacerdotes tenían límites. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, y solo con sangre, y solo siguiendo un protocolo exacto. Cuando Nadab y Abiú violaron el protocolo, no solo desobedecieron una regla, amenazaron la estabilidad de todo el sistema que hacía posible la convivencia entre Dios y su pueblo. Si Dios permitía que los sacerdotes se acercaran a Él de cualquier manera, en cualquier momento, con cualquier fuego, todo el sistema se derrumbaba. Y si el sistema se derrumbaba, Dios no podría habitar entre su pueblo sin destruirlo. En otras palabras, Dios mató a Nadab y Abiú para salvar a Israel. El juicio sobre 2 personas protegió a toda la nación. Si Dios hubiera dejado pasar esa violación, el mensaje para todos los sacerdotes futuros habría sido que las instrucciones de Dios eran sugerencias y no mandamientos. Y eventualmente, alguien habría hecho algo peor. Y luego otro algo peor aún, hasta que el tabernáculo se convirtiera en un circo religioso donde cada quien hacía lo que le parecía bien. El juicio fue severo porque lo que estaba en juego era enorme.
No era la vida de dos personas contra la sensibilidad de su padre, era la vida de dos personas contra la seguridad espiritual de toda una nación. Y hay algo más que necesitas saber sobre lo que pasó después de este incidente. Algo que revela que incluso Aarón, a pesar de su obediencia y su silencio, seguía procesando lo que había pasado. Levítico 10, versículos 16 al 20, cuenta que Moisés buscó con insistencia el macho cabrío de la expiación y descubrió que ya había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, y les dijo que por qué no habían comido la expiación en lugar santo como se les había mandado. El procedimiento indicaba que los sacerdotes debían comer parte del sacrificio por el pecado, como señal de que habían llevado la iniquidad del pueblo delante de Dios. Pero Aarón intervino, y su respuesta es profundamente reveladora. Le dijo a Moisés: «He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero me han acontecido estas cosas. Si yo comiera hoy de la expiación, sería satisfactorio a los ojos de Jehová». ¿Ves lo que Aarón está diciendo? Está diciendo que después de lo que le pasó a sus hijos, no se sentía digno ni capaz de comer el sacrificio por el pecado. No estaba cuestionando a Dios, no estaba desobedeciendo, estaba haciendo una pregunta teológica legítima. Si acabo de ver a mis hijos morir por acercarse a Dios incorrectamente, ¿cómo puedo yo ahora participar del sacrificio como si nada hubiera pasado? Y la respuesta del texto es extraordinaria. Versículo 20. Cuando Moisés oyó esto, le pareció bien. Moisés aceptó el razonamiento de Aarón, no lo reprendió, no le dijo que estaba equivocado, reconoció que Aarón tenía razón. Esto nos muestra algo hermoso dentro de una historia terrible. Dios es justo en su juicio, pero no es insensible al dolor de quienes lo aman. Aarón no podía hacer duelo público, pero sí podía expresar su dolor en el contexto del servicio sacerdotal. No podía rasgar sus vestiduras, pero sí podía decir que su corazón estaba tan destrozado que no se sentía capaz de comer el sacrificio. Y Dios, a través de Moisés, lo aceptó. La justicia de Dios y la compasión de Dios no están en conflicto. Ambas operan simultáneamente. Dios castigó la irreverencia de Nadab y Abiú con toda severidad, pero al mismo tiempo permitió que el dolor de su padre tuviera espacio dentro de los límites de la obediencia. Ahora quiero llevarte a la parte final de esta investigación, porque esta historia no es solo un relato antiguo, tiene aplicaciones directas que necesitas escuchar. La primera aplicación es sobre cómo nos acercamos a Dios. Vivimos en una época donde la relación con Dios se ha vuelto casual hasta un punto peligroso. Hablamos de Dios como si fuera nuestro amigo de la infancia. Lo tratamos como si fuera nuestro terapeuta personal. Nos acercamos a Él cuando nos conviene y lo ignoramos cuando no. Y en muchas iglesias, el culto se ha convertido en un espectáculo de entretenimiento donde la reverencia ha sido reemplazada por el marketing. No estoy diciendo que Dios no sea nuestro Padre amoroso. Lo es. No estoy diciendo que no podamos tener intimidad con Él. Podemos. Pero la intimidad sin reverencia es presunción, y la confianza sin temor santo es arrogancia. Nadab y Abiú se acercaron a Dios sin reverencia, y pagaron con su vida. Hoy no caen rayos del cielo cuando alguien se acerca a Dios irrespetuosamente. Pero eso no significa que a Dios no le importe. Significa que estamos en un período de gracia, y la gracia no es licencia para la irreverencia. La gracia es la oportunidad de aprender a acercarse a Dios correctamente antes de que sea demasiado tarde. La segunda aplicación es sobre la obediencia versus la creatividad religiosa. Nadab y Abiú quisieron agregar algo a lo que Dios había ordenado. Quisieron innovar en el culto.
Quisieron aportar su toque personal a la adoración divina, y eso los mató. Hoy muchas personas hacen lo mismo. Toman la palabra de Dios y le agregan sus propias ideas. Toman los mandamientos de Dios y los adaptan a su conveniencia. Dicen cosas como, bueno, yo creo que Dios quiere que yo haga esto a mi manera, o los tiempos han cambiado, y Dios entiende. Pero el principio del fuego extraño sigue vigente. Dios no acepta adoración diseñada por nosotros. Dios acepta adoración diseñada por Él. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, no en creatividad y en emoción, no en innovación y en entretenimiento, en espíritu y en verdad. Y fíjate que Jesús no dijo en espíritu o en verdad, dijo en espíritu y en verdad. Las dos cosas juntas. Puedes tener mucho espíritu y cero verdad, y eso es emocionalismo vacío. Puedes tener mucha verdad y cero espíritu, y eso es religiosidad muerta. Pero Dios requiere ambas cosas operando al mismo tiempo. El fuego correcto con el protocolo correcto, la pasión correcta en el marco correcto, el corazón encendido pero alineado con lo que Dios ha dicho. Nadab y Abiú probablemente tenían espíritu, probablemente estaban emocionados, probablemente su corazón latía fuerte después de ver la gloria de Dios, pero no tenían verdad. No estaban siguiendo lo que Dios había mandado, y el espíritu sin verdad es exactamente eso, fuego extraño. La tercera aplicación es sobre las consecuencias generacionales. Ya vimos que Nadab y Abiú murieron sin hijos. Su línea se cortó. Y eso es una imagen poderosa de lo que la desobediencia hace en nuestras vidas. Cuando decides acercarte a Dios a tu manera, en lugar de a la manera de Dios, no solo te afectas a ti, afectas a los que vienen después de ti. Tus hijos aprenden tu irreverencia. Tus nietos heredan tu falta de temor a Dios. Y eventualmente, la conexión con Dios, que debería haber pasado de generación en generación, se pierde por completo. Pero la buena noticia es que también funciona al revés. Eleazar e Itamar, los dos hijos que sobrevivieron, aprendieron la lección. Se convirtieron en sacerdotes fieles, y a través de ellos, el sacerdocio continuó por generaciones. La línea de Eleazar eventualmente produjo a Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de David y Salomón, y la línea de Itamar produjo a Abiatar. La obediencia de dos generó lo que la desobediencia de otros dos destruyó. El legado de fidelidad compensó el legado de irreverencia. La cuarta aplicación es sobre el silencio de Aarón. Hay momentos en la vida donde Dios hace cosas que no entendemos, donde permite tragedias que no podemos explicar, donde su juicio parece demasiado severo para nuestra sensibilidad humana. Y en esos momentos, la reacción más sabia no es cuestionar, no es reclamar, no es pedir explicaciones, es callar. Aarón calló porque entendió que Dios es Dios y él no. Entendió que hay un abismo infinito entre la sabiduría de Dios y la comprensión humana. Entendió que a veces la fe no consiste en entender, sino en confiar sin entender. Y la quinta aplicación es sobre la diferencia entre el fuego de Dios y el fuego humano. El fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ofrendas legítimas. El fuego humano fue encendido por Nadab y Abiú y los consumió a ellos. Hay un fuego que viene de Dios. Es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la verdadera adoración, el fuego de la obediencia. Ese fuego trae vida, aceptación, gozo y la presencia de Dios. Y hay un fuego que viene de nosotros, el fuego de nuestras propias ideas religiosas, el fuego de nuestra emoción sin fundamento, el fuego de nuestra adoración inventada. Ese fuego puede parecer impresionante, puede generar calor y luz, pero no es el fuego de Dios. Y cuando lo traemos a la presencia de Dios, pretendiendo que es equivalente al suyo, las consecuencias pueden ser devastadoras.
La pregunta que cada uno de nosotros necesita hacerse hoy es simple pero profunda. ¿Con qué fuego me estoy acercando a Dios? ¿Es el fuego que Él me dio? ¿O es fuego que yo mismo encendí? Mi adoración viene de lo que Dios me ha revelado en su palabra, o viene de lo que yo creo que debería ser. ¿Mi relación con Dios sigue sus términos o sigue los míos? Porque al final del día, la historia de Nadab y Abiú nos enseña una verdad que no es cómoda, pero es necesaria. Dios no necesita nuestro fuego. Dios tiene su propio fuego. Lo que Dios necesita es que aprendamos a recibirlo, no a reemplazarlo. Aarón aprendió esa lección de la peor manera posible. Sus hijos sobrevivientes aprendieron viendo lo que les pasó a sus hermanos. Israel entera aprendió viendo los cuerpos sacados del tabernáculo. Tú tienes el privilegio de aprender sin pasar por esa tragedia. Tienes la oportunidad de ajustar tu acercamiento a Dios hoy, antes de que las consecuencias de la irreverencia toquen tu puerta. Porque el Dios que consumió a Nadab y Abiú es el mismo Dios que consumió las ofrendas del altar con fuego del cielo. Es el mismo fuego. La diferencia no está en Dios. La diferencia está en nosotros, en cómo nos acercamos, en si venimos con humildad o con presunción, en si obedecemos o improvisamos, en si usamos su fuego o el nuestro. Hebreos 12. Versículo 29 lo resume con una claridad que debería dejarte sin aliento, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es un fuego decorativo, no es un fuego de chimenea para ambientar la sala de estar, es un fuego consumidor. Consume lo que es aceptable con aprobación, consume lo que es inaceptable con juicio, pero siempre consume. Y eso no cambió con el Nuevo Testamento. Dios no se jubiló, no se volvió más tolerante, no bajó sus estándares. Lo que cambió es que ahora tenemos un mediador perfecto en Jesucristo que nos permite acercarnos con confianza porque su sangre cubre nuestra imperfección. Hebreos 4, versículo 16, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero esa confianza no es casualidad. Es confianza fundamentada en el sacrificio de Cristo. Es acceso ganado por la sangre, no por nuestra presunción. La diferencia entre nosotros y Nadab y Abiú no es que Dios sea menos santo hoy. Es que Cristo hizo por nosotros lo que ningún incensario humano podía hacer. Él es el fuego correcto. Él es el incienso perfecto. Él es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, no con fuego extraño, sino con su propia sangre. Hebreos 9, versículo 12. Pero eso no nos da licencia para la irreverencia, nos da razón para una reverencia aún mayor. Porque si Dios castigó con muerte a quienes se acercaron mal bajo el antiguo pacto, en cuanto más deberíamos acercarnos con sobrecogimiento santo, sabiendo que el precio de nuestro acceso fue la vida del Hijo de Dios. La próxima vez que te acerques a Dios, recuerda a Nadab y Abiú, no para tener miedo de Dios, sino para tener el tipo correcto de respeto hacia Él, ese respeto que te hace verificar si lo que estás trayendo a su presencia es lo que Él pidió, ese respeto que te hace decir, no haré lo que yo quiero, haré lo que tú mandaste. Ese respeto que entiende que acercarse al Dios vivo es el acto más sagrado, más peligroso y más hermoso que cualquier ser humano puede realizar. Y si quieres seguir descubriendo verdades bíblicas tan profundas como esta, haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla.